no hay prácticamente, digamos que no es negocio. No dejan en la caja de ahorro el dinero para que te dé intereses. ¿Te paga intereses? Sí, mínimamente. Pero la realidad es que uno tiene ahí el dinero simplemente para hacer uso de. La cuenta o caja de ahorro más común o más utilizada es la cuenta sueldo. La cuenta sueldo es un tipo de caja de ahorro. ¿Sí? Y acá vamos al tipo de cuenta que más se utiliza o que es la más utilizada o la más común, que es ni más ni menos que la cuenta corriente. ¿Por qué les digo la cuenta corriente? Porque es la que se utiliza comercialmente y es la que me permite a mí, más allá de hacer depósito de dinero, me permite hacer cheques. Hoy se desdibuja un poco la historia y se mezcla un poco. ¿Por qué? Porque cada vez hay servicios que antes eran restrictivos, por decirlo de alguna forma. Antes uno para hacer una transferencia bancaria tenía que tener una cuenta corriente. En la medida que va pasando el tiempo, cada vez más se unen y las operaciones son cada vez más populares. Antes, hablar de una transferencia bancaria, uno parece que era hombre de negocios, era dueño del astillero Contesi, entonces hacía una transferencia bancaria. Hoy una transferencia bancaria hace cualquiera que está laburando y que directamente necesita mandar plata y la transfiere para pagar servicios, para hacer cualquier tipo de operatoria comercial, se hacen transferencias bancarias. Hoy las cajas de ahorro permiten hacer transferencias bancarias o recibirlas. Lo que sigue siendo por ahora les digo, únicamente restrictivo de la cuenta corriente es la generación de cheques. El cheque únicamente está asociado a una cuenta corriente. Todos saben lo que es un cheque, todos han visto un cheque o en imagen por lo menos alguna vez. Si no, esperen que si no les comparto una imagen, si no, de algún cheque. El cheque va a pasar a ser electrónico también, prontamente, ¿no? El cheque, muy buena observación, Nico. El cheque en muy poco tiempo, ya se está en proceso de eso. El cheque va a dejar de ser físico para ser electrónico. Es una gran realidad hoy por hoy. Es decir, el e-check. Sí, va a ser un e-check, exactamente. Uno desde una aplicación o desde la web de tu banco vas a poder generar un cheque. Entonces acá la pregunta es, ¿qué diferencia hay con la transferencia? Sí, hay diferencia. Porque si yo tengo una transferencia, la hago de Mariano a Nicolás. Punto. Termina ahí. Y también depende de algo muy importante cuando yo hago la transferencia. Yo tengo que tener disponibles los fondos si yo hago una transferencia. Es decir, tengo que tener la guita. Esta es la segunda característica de la cuenta corriente, que sí también es restrictiva de la cuenta corriente comercial, ¿sí? De la cuenta corriente bancaria, que es el girar al descubierto. Girar al descubierto, ¿qué significa? Significa que el banco me autoriza a mí determinada cantidad de dinero que si yo necesito hacer una operación, por ejemplo, tengo que pagar un cheque, ¿no? Yo libré, le di un cheque, Mariano le da un cheque a Nicolás, cuando Nicolás va a cobrarlo, es un cheque de 50.000 pesos, cuando Nicolás va a cobrarlo, en la cuenta bancaria de Mariano hay solamente 30.000. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tuviera un giro al descubierto disponible, es decir, yo no tuviera autorizada esa operación por ese monto disponible, cuando él quiera cobrar el cheque, le van a decir que no hay fondos y se lo van a rechazar. No le pagan lo que tengo, se lo rechazan. Si yo tengo autorizado un giro al descubierto, a él se lo van a pagar y yo automáticamente voy a pasar a deberle la diferencia al banco. Es decir, si yo tenía 30.000 y a él le tenían que pagar 50, le van a pagar 50 y yo me hago deudor con el banco por 20.000 pesos. Y como comentario, cuando uno gira al descubierto, cuando uno opera al descubierto, los intereses que te cobran por esos días de deuda con el banco son bastante altos. Y se asemejan mucho en el valor del interés al de los préstamos personales, donde las tasas de interés es más altas, porque es un préstamo automático prácticamente sin ningún tipo de garantía.
esa sería la segunda opción de por qué siguen existiendo las cuentas corrientes. La otra realidad es que como todo está cambiando mucho y cada vez más rápido, por eso yo le quiero enseñar genéricamente el banco, no atarme tanto a un tipo de cuenta o a la otra, porque en no mucho tiempo va a haber un solo tipo de cuenta, o sea, va a desaparecer, es si es una cuenta o es otra, va a ser una cuenta bancaria que va a tener o no va a tener cheques, que va a tener o no va a tener plazo fijo, pero va a ser un solo tipo de cuenta. Volviendo al cheque, ¿qué es el cheque? El cheque no es ni más ni menos, hoy seguimos trabajando con el físico. Cuando se termine de implementar el electrónico, la única diferencia va a ser el soporte. Va a dejar de estar en papel para estar en forma electrónica. Pero lo que significa es lo mismo. ¿Qué significa el cheque? El cheque es una orden de pago, ¿sí? Una orden de pago contra una cuenta, en este caso, si yo emito el cheque, es una orden de pago a nombre de alguien contra mi cuenta bancaria. Donde el cheque básicamente dice, yo después les subo una imagen del cheque, ahora la compartimos. El cheque dice, el día tal, páguese a Nicolás Borelli la suma de pesos 20.000, sin ninguna aclaración más. Y firma el que lo libra. ¿Sí? Un detalle es que el cheque del que estoy hablando es un cheque al día. Existen hoy por hoy dos tipos de cheques. El cheque de pago común o el cheque al día y el cheque de pago diferido. El cheque de pago común, yo le pongo fecha de hoy, va Nicolás y lo cobra. El cheque de pago común yo le pongo fecha de la semana que viene y si va Nicolás va, también lo cobra, porque es un cheque común. El cheque común no se le puede poner fecha más adelante que hoy. ¿Se suele hacer esto? Sí, se suele hacer esto. Por ejemplo, yo le digo a Nicolás, Nicolás, mira, te tengo que pagar el trabajo que hiciste el otro día, son 20 lucas, dale. Te hago un cheque, pero con fecha de la semana que viene porque no tengo la guita. Yo acuerdo con él y le digo, mira, yo te doy un cheque, pero anda a cobrarlo el 20. Y yo se lo hago con fecha 20. Si él va mañana al banco y yo tengo la plata, a él le pagan, porque ese tipo de cheque no se puede hacer con fecha posterior. Distinto es el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido tiene dos fechas, no tiene una sola. Tiene la fecha de hoy, 10 de noviembre, pongo el día 1 de diciembre, páguese a Nicolás Borelli la suma de tantos pesos. Ese cheque hasta el 1 de diciembre no se puede cobrar, porque es diferido. Y ahí tengo la diferencia entre un cheque y el otro. ¿Se entiende más o menos? Esperen que les voy a buscar la imagen, así se las comparto. Mientras les busco la imagen les sigo contando. La gran diferencia es que tengo dos fechas, la fecha de hoy y la fecha de cuándo, a partir de cuándo va a cobrar él ese cheque. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Primero es que uno se paga al día y el otro se puede diferir el pago. Es decir, yo puedo decirle al banco que le pague determinado día. A partir de que, acá tenemos que hay que tener en cuenta porque también es importante en cuanto a la operatoria. ¿Por qué? Porque uno trabajando comercialmente recibe cheques y generalmente los va ordenando, ¿sí? Por día de cobro. Por ejemplo, o sea, antes, por eso les insisto, yo les quiero enseñar genérico esto porque está cambiando todos los días. Antes, cuando el cheque era únicamente físico, en las tesorerías de cualquier comercio, ¿qué tenían? Tenían alguna carpetita con un montón de folios adentro donde vos ibas poniendo noviembre y ponías los cheques que se cobraban en noviembre. Diciembre, adentro los cheques que se cobraban en diciembre. Y así, o por lo menos por quincena. Primera quincena de enero, segunda de enero. Primera de febrero, segunda de febrero. Y uno iba ordenando ahí los cheques que iba recibiendo para que no se te pase la fecha. Los cheques tienen determinada cantidad de tiempo para ser cobrados.
¿Alguien sabe cuántos días tienen uno desde la fecha en que se puede cobrar? ¿Saben cuántos días tienen para cobrarlo? Arriesguen algunos, ¿qué se les parece? 30, 60 y 90. No, 30 solo. Ah, mira. Es decir, yo te hago un cheque hoy, ¿no? Para que cobre. Cheque de... Ah, no, puede ser que no encuentro el cheque. Yo te hago un cheque para que cobres. Fantástico. Ese cheque tiene 30 días de vigencia. Es decir, el cheque va a decir, hoy, 10 de noviembre, páguese a Nicolás. Y vos vas, hay que contar 30 días corridos. No son 30 días hábiles, ni 31. ¿Por qué hago la aclaración? Porque si a vos te dan hoy uno del 10 del 11, vos vas a ir el 10 del 12 y pasaron, habría que hacer la cuenta, pero pasaron 30 días. No, va a ser el 9 del 12 y pasaron los 30 días. ¿Sí? Si a vos te dieron el cheque y en un mes que tiene 31 días, el día 31 también suma. Son pequeños detalles, porque vos fuiste al banco y se te venció el cheque y tenés que contactar al que te dio el cheque para que te lo haga de vuelta, porque no sirve. ¿Sí? Son 30 días corridos, se cuenta. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, así, hasta contar, ves cuándo es el día 30, es el día límite. Pasado ese día, te tienen que hacer de vuelta el cheque. Y profe, ¿qué pasa con esos cheques que justamente no se cobraron? Después, a la persona que emitió el cheque le cobran una multa o algo de eso. No, buena pregunta. Vos tenés el cheque, ¿no? Yo le hago el cheque a Nicolás, Nicolás lo guarda mal en el folio, y cuando se aviva que tiene un cheque, uy, se me pasó. Ustedes dirán, che, pero ¿cómo se te puede pasar un cheque? Si tenés un solo cheque en la billetera, no se te va a pasar porque va a estar contando los días para que llegue el día que podés cobrarlo. Pero cuando, imagínense un comercio que recibe constantemente cheques, los va juntando para ir al banco, va con 10 cheques por día, 5 cheques por día, porque uno va entrando antes, la forma de mover plata era esa, no existía otro medio de pago. Entonces se utilizaba el cheque. Se te pasó un cheque, como decís vos. Uy, se me pasó. ¿Perdiste la plata? No, no se pierde la plata. Pero sí tenés que ir hasta el que te hizo, por ejemplo, Nicolás, no me vas a llamar por teléfono, uy, Mariano, ¿sabés que se me pasó el cheque? Necesito que me lo hagas de vuelta. Me lo trae a mí, pues yo le voy a pedir que me lo devuelva. Yo lo voy a agarrar, lo voy a guardar en algún lugar, porque cuando en algún momento el banco me lo va a pedir, y le hago el cheque de vuelta, va y lo cobra. Esa sería sencillamente la transacción. ¿Por qué digo que me lo tiene que devolver? Porque cuando vos suponete que vas a pedir otra chequera. Yo voy a pedir una chequera nueva y me dicen, mira, tenés un cheque que no lo usaste nunca, porque lo anulaste, porque lo hiciste mal, porque te lo devolvieron, por lo que fuera, y generalmente el banco los rescata, pide que te los des, para ellos los destruyen. ¿Por qué hacen eso? Bien, gracias. No, no, por favor. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Para evitar fraudes financieros, ni más ni menos. ¿Sí? Que alguien haga alguna macana de, hay un nombre, un cheque en blanco, lo hago girar, le pongo cualquier número, total, para cuando llegue al banco lo van a rechazar. ¿Sí? Por eso que si uno pierde un cheque o una chequera, tiene que hacer la denuncia. Tienes que ir a la policía, denunciar que perdiste una chequera, de esa forma se anuncia al banco que se perdió el cheque. ¿Por qué? Porque es un instrumento financiero que muchas veces, obviamente, si a vos te van a comprar un auto y te llevan un cheque de 3,5 millones de pesos, lo vas a revisar. Vas a llamar al banco, le vas a pedir, no sé, 48 horas a que se acredite, le vas a hacer un recibo, recibí el cheque número tanto, vieron el recibo común del que hablábamos siempre, que el que nos entregaban plata y yo ponía, recibí la suma de 500 pesos de tal persona. Cuando uno recibe un cheque, le va a hacer un recibo. Recibí el cheque número tanto del banco tanto de tal persona por la suma de tantos pesos. Le das el recibo. Si después te rechazan el cheque, vas a ir a buscar a este cristiano y le vas a decir, mirá, flaco,
el cheque no tenía fondos o pasó algo y se anula ese recibo. Pero muchas veces cuando es de menor denominación, en el giro comercial, capaz que lo agarraste y te metieron un cheque trucho, un billete trucho. ¿Sí? Hubo épocas muy bravas con eso, de los cheques. También de esto, los cheques pueden, ¿por qué también les digo que el cheque no va a pasar, no va a desaparecer, sino que va a cambiar de forma? Porque el cheque puede ser transferido, ¿sí? Lo que se llama endosar. Yo le hago un cheque a Nicolás, Nicolás tiene que pagarle a Carla Bazán y él le transfiere el cheque a ella y lo termina cobrando ella de mi cuenta. ¿Sí? Esto es posible y cuando sea electrónico va a pasar lo mismo. Se puede endosar el cheque, se puede transferir de una persona a la otra. Le voy a compartir una pantalla para seguir hablando de esto antes que se corte. ¿Se corta? Cuando se corte vuelvan a ingresar a la clase, ¿sí? A la misma. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Fíjense que ahí tienen el cheque, que dice cheque de pago diferido arriba. Voy a agrandar un poco si se ve mejor. ¿Ven que acá arriba dice cheque de pago diferido? Bueno, esto me indica que el tipo de cheque es un cheque que no es al día, es decir, que tiene una fecha específica de pago. Fíjense que abajo dice, arriba tienen un cuadrito donde pongo la cantidad de pesos. El hecho que diga pesos me indica que el cheque es en pesos. En algún momento existieron cheques en dólares también. Hoy no, porque si apenas puedes comprar $200, complicado que te hagan un cheque por más. Y dice, bueno, Buenos Aires, ¿por qué aclara Buenos Aires? Porque hay que ver de qué, todavía los bancos al ser físicos, yo necesito saber de qué ciudad es el banco. Porque antes había plazos entre que vos depositabas un cheque y la otra persona lo recibía. Les digo antes porque imagínense que cuando esto sea electrónico, no va a importar si Nicolás está en La Quiaca y yo estoy en Ushuaia y le hago un cheque, se cobra en el día. Hoy las transferencias bancarias son en el día, no tardan 3 días en recibirse una transferencia. Yo transfiero guita y a los 2 segundos que hice la transferencia ya le apareció en la cuenta a la otra persona. Esto va a pasar lo mismo con el cheque. Dice acá, Buenos Aires, 20 de mayo, de marzo de 2009. Y abajo dice, el 31 de marzo de 2009, páguese a YAP Sociedad Anónima 23.599. Y abajo, fíjense, dice número de cuenta bancaria, la sucursal de la cuenta bancaria del Santander Río, el número de quit del emisor, que en este caso es Fideicomiso Pro Estadio, es gracioso porque es Fideicomiso Pro Estadio Chacarita Junior, no importa, es anecdótico, pero a lo que voy es, acá me indica de quién es el cheque, ¿sí? Aguante Chacarita, pero número de quit, es decir, si fuera mío el cheque, estaría mi número de quit y mis datos. Y acá abajo hay una firma. Datos importantes. Fíjense que la firma, primero que nada, no tiene abajo la aclaración. De hecho, no hace falta. No hace falta la aclaración de la firma, porque lo que importa cuando llegues al banco es el rublo que haces. Si es la firma que tenés registrada, sirve. En este caso hay una sola firma. Hay cuentas que a veces aparecen con 2 firmas, no una sola. ¿Por qué? Porque es una cuenta bancaria de una empresa grande. Supongamos que la empresa grande y los que firman los cheques son Nicolás y Mariano. ¿Sí? Entonces, cuando haya que firmar un cheque, y la firma es como la dije yo, tienen que firmar Nicolás
y Mariano. En el orden de firmas va a tener que firmar primero él y al lado yo. Firmamos al revés y te rechazan el cheque. Porque es el orden que te piden. Después fíjense que está la cantidad de pesos en números y en letras. ¿Por qué se hace de las dos formas? Porque imagínense que viene una mala persona. A ver si me sale. Vamos a hacer un dibujito. Viene una mala persona y acá le zampa un 1. ¿Sí? Y dice, no, son 123.000 pesos. Porque dejaste el espacio y demás. Si hay diferencia entre lo que dice acá arriba y lo que dice en número, en letras, a lo que le van a dar bolilla es a lo que dice en letras. ¿Sí? Si hay diferencia. Por eso es importante. Fíjense el plazo. Buenos Aires, 20 de marzo, páguese el día 31 de marzo. ¿Cuánto tiempo puede haber entre la fecha que yo hago el cheque y el día de cobro? Como máximo, fíjense que acá arriba lo dice, 360 días. ¿Sí? Fíjense que lo dice acá. La fecha de pago no puede ser más de 360 días. ¿Lo ven? Sí. ¿Y cuánto es lo mínimo que puedo hacer el diferimiento de un cheque? Un día. Es decir, las dos fechas que veo no pueden ser la misma. Yo no puedo poner 20 de marzo y abajo poner el 20 de marzo, páguese. No, por lo menos tiene que haber un día. Yo se lo quiero dar, a lo sumo le voy a poner la fecha de mañana. ¿Se entiende? Pero por lo menos tiene que haber un día. Datos adicionales que pueden aparecer en un cheque. Igual esto que están viendo, que es un cheque, calificación, transmisión, cheque cruzado al portador y eso, se lo subo al material para que lo puedan ver. Hay dos cositas más que aclarar. Una, existe lo que se conoce como cheque cruzado. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. El cheque cruzado es, después que hiciste el cheque, le cruzan dos rayitas acá, en esta parte del cheque, a mano, con la virome. La llegan a ver las dos rayitas, le cruzan así las dos rayitas, y esto significa que el cheque sí o sí hay que depositarlo. No puedo ir a la caja del banco y que me den la plata. Me van a pedir que sí o sí lo deposite en una cuenta bancaria. Que obviamente va a tener que estar a mi nombre. Por último, hay un dato más, que es, fíjense que dice, páguese a SHAP Sociedad Anónima. Si el cheque está así, SHAP Sociedad Anónima puede endosárselo a alguien más. Es decir, se lo puede transferir a alguien más. ¿Por qué? Porque el páguese a no es nominativo, en este caso lo puedo transferir. Pero si por algún motivo yo no quisiera que la persona que recibió el cheque se lo transfiera a nadie, sino que yo lo que quiero es que vaya y lo cobre, lo que le van a poner al lado de SHAP, van a poner SHAP, páguese a SHAP, no a la orden. ¿Lo ven cómo queda? Cuando un cheque aparece así, la única persona que puede cobrar este cheque, en este caso, es SHAP Sociedad Anónima. No lo puede cobrar otro. Y si encima está cruzado, no pueden dárselo a SHAP en efectivo. SHAP lo tiene que depositar en una cuenta propia. ¿Se entiende más o menos? En cualquier momento se corta, así que salimos y volvemos a entrar, así sigo. Ok.